Uno de los más grandes regalos que Dios le ha dado a la humanidad es su palabra escrita. La Palabra, un programa para crecer en la vida de fe. La palabra es la semilla a través de la cual uno nace de nuevo, y la palabra tiene numerosas bendiciones para nosotros. Escucha estas palabras de vida. Bienvenidos. Una unción fresca de lo alto, que mi vida llene hoy, que descienda tu espíritu, Señor. Muy buenas noches a todos ustedes. En la alegría de siempre, hoy nuevamente nos encontramos con ustedes, amable auditorio, los misioneros servidores de la palabra. Yo soy el Padre Eduardo de la Parroquia de Cristo Misionero, y pues es un gusto nuevamente compartir este espacio. El día de hoy traemos un tema muy importante, de mucha utilidad. Les invitamos a que se queden con nosotros a lo largo de esta hora. Se va a tocar un tema que se llama la importancia de la humildad. Y pues hoy quiero presentar a dos hermanos que nos acompañan, como siempre, aquí en el programa. Vamos a pedir para que se presente cada uno de ellos. Mi nombre es Isaí y estoy en formación. Muy bien, él está preparándose para ser misionero. Es un joven de 22 años y pues está recibiendo esa formación como misioneros. Y el día de hoy tenemos pues el gusto de recibirle. Hoy es su primer día aquí con nosotros. Es un seminarista, misionero, servidor de la palabra, que viene a apoyar en la formación de misioneros y pues viene a compartir también las misiones. Vamos a pedirle para que se presente y pues también sus bendiciones le acompañen a todos los que hoy nos escuchan. Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos nuestros radioescuchas. Yo soy el hermano Alfonso Telles Fernández y en esta ocasión tengo la encomienda de participar en la formación de estos jóvenes que se preparan para la vida misionera, y es un placer estar con todos ustedes. Pues como siempre les invito a hacer una oración. El día de hoy hemos preparado una oración muy bonita que se llama Oración por la Paz en México. Sabemos pues que la falta de paz es un sufrimiento para nosotros, y sabemos pues de qué se trata pues hoy este don que le pedimos al Señor. Y esta oración pues hoy la compartimos con ustedes para pedirle al Señor para que derrame ese don de la paz en los hogares, porque si hay paz en las familias, va a haber paz en la sociedad. Así es que les invitamos a todos aquellos que están siguiendo este programa para que se unan hoy con nosotros en este tema sobre la importancia de la humildad, y que hagamos oración por la paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Misericordia, Señor, porque hemos pecado contra ti, cerrándonos a tu palabra y entregándonos a todo tipo de maldad. Es por eso que ahora no tenemos paz ni en las familias ni en la sociedad. El amor al dinero ha endurecido los corazones y nublado las mentes, dando como resultado injusticias, corrupción y mucha violencia. México necesita de paz. México necesita de tu paz, oh Señor. México no puede continuar viviendo sin ti, Señor de la misericordia. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. Asimismo, Señor, te pedimos para que derrames el don de la paz sobre las familias, sobre los matrimonios, sobre los jóvenes, sobre aquellos adolescentes que a veces se ven llamados, tentados al mal camino. Te pedimos para que por tu infinita misericordia los ilumines, los hagas vivir conforme a tu voluntad. Todo esto te lo pedimos por intercesión de la Santísima Virgen del Magnificat. Ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues queridos hermanos, el día de hoy vamos a tocar un tema que se llama así, importancia de la humildad. Sin duda alguna, muchos de ustedes pues han escuchado esta palabrita humildad. ¿A qué se refiere? Y más aún, a mí me ha tocado la experiencia de meditar personalmente o hacia otras personas reflexiones sobre humildad, y sobre todo que la Sagrada Escritura contiene muchas enseñanzas, textos del Antiguo como del Nuevo Testamento sobre la humildad. Hay incluso libritos, hay un librito muy recomendable para meditación personal, porque el meditar este tema no es cuestión de escuchar una hora,
sino una actitud y una reflexión de cada día, porque pues es una reflexión para meditar cada día. O la cuestión del tema de la humildad no se trata de hoy ya terminé tomé una reflexión, leí un librito, sino es una actitud, es una reflexión sobre este tema. Y pues vamos a aprovechar al inicio de este programa para enviar un saludo a la señora Rosy Alfaro, que manda saludos al programa, a los sacerdotes, al padre Yep, y pues le enviamos de aquí un caluroso saludo a ella y a toda su comunidad parroquial que nos está escuchando, Rosy Alfaro. Y pues vamos a continuar con nuestro tema de hoy, se llama así, la importancia de la humildad. Vamos a ver un pasaje del Nuevo Testamento, del Evangelio según San Lucas capítulo 1, versículo 52. Versículo 52. Derribó a los reyes de sus tronos y puso en alto a los humildes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En la Sagrada Escritura, la humildad pues es una verdad dentro de la revelación, y pues es una virtud. Cuando nos referimos a la humildad, es una virtud que pues aquí podemos reflexionar que es tan necesaria en la vida. Sin humildad, ¿qué somos? ¿Qué hacemos? Pero me llama mucho la atención cuando se habla de la humildad, y sobre todo desde la Biblia, cómo Dios pues ha marcado siempre esta línea. A Dios le agrada la humildad, Dios está con la humildad, de parte de la humildad. Por eso, como dice San Lucas 1:52, derribó a los poderosos de sus tronos, ¿sí? Deshizo los planes de los malos, ¿sí? Y pues esta verdad pues es afirmada desde la revelación. Pero la pregunta es esta: si esta virtud de la humildad que el mismo Dios quiere y quiere para sus hijos y es tan necesaria, ¿por qué es la menos codiciada? Muy pocos quieren ser humildes. Muy pocos, por ejemplo, en los discursos, a veces hasta de entre los políticos, ¿han escuchado ustedes a veces de algún político que hable sobre la humildad, que invite a la humildad, que hable de ser humilde? Pues sabemos que no, ¿sí? Por eso, para nosotros como cristianos y sobre todo iluminados por la palabra de Dios hoy de San Lucas 1:52, pues esta virtud es tan necesaria, ¿sí? Y debe de ser tan codiciada, ¿sí? Sin duda alguna, pues es la menos codiciada, la menos querida, porque poco se predica sobre ello, ¿sí? Pero hoy, precisamente para tratar de despertar pues ese amor, ese conocimiento de la humildad como virtud, pues estamos reflexionando. Santo Tomás, que es uno pues de los grandes santos y teólogos dentro de la Iglesia Católica, Santo Tomás de Aquino, pues él nos daba una definición muy bonita y con mucha iluminación. Nos dice que la humildad es la virtud que modera nuestra alma para impedirle que tienda a las cosas grandes, contrarias a la recta razón, es decir, pues el uso recto de la razón, ¿sí? A eso se refiere la virtud de la humildad. Y pues que nosotros estamos en esa lucha constante, en esa tensión, porque nuestro sentimiento, nuestra sensibilidad nos lleva a aspirar cosas grandes, ¿sí? Trabajo para tener más dinero que otros, para ser grande, ¿sí? Pero casi nadie utiliza la mentalidad del Evangelio: trabajo, estudio, para servir a los demás. Casi siempre la mentalidad pues es la de la sensibilidad humana para ser alguien en la vida, para ser grande, para tener dinero. Entonces aquí Santo Tomás de Aquino aquí nos dice: la humildad es la virtud que modera nuestra alma para impedirle que tienda a las cosas grandes, contrarias a la recta razón, ¿sí? Y aquí podemos decir, pues, entonces la humildad pues es el uso correcto de la razón, ¿sí? Es dejarnos guiar por la verdad, es dejarnos guiar por la luz de Dios, por la revelación, porque Dios pues nos invita a descubrir quiénes somos, ¿sí? Entonces la falta de humildad pues lleva al hombre a veces a sentirse el más alto, el más grande, a sentirse que todo lo puede, que no necesita de nadie, que no tiene ningún error, que
quiere estar por encima de los demás, ¿sí? Eso es pues la soberbia, el egoísmo, el orgullo. Después podemos retomar pues esta frase de modera, ¿sí? Nosotros en nuestra naturaleza tenemos esa tendencia a las cosas grandes. Sobre esto no se trata así de limitar, de anular pues ese afán que tiene el hombre de superarse, sino que pues más bien aquí es una tendencia de desequilibrio, o ya no a través de medios buenos y honestos, donde pues se buscan esas cosas grandes, ¿sí? Por eso nos dice aquí esta expresión de moderar la tendencia que tiene el hombre en su naturaleza de aspirar a las cosas grandes, que van en contra de la justa razón, ¿sí? Entonces, hoy en día la voracidad, así como leíamos así en esta oración por la paz, ¿sí? ¿Por qué se ha perdido la paz en nuestra sociedad? Por el afán desmedido del dinero, ¿sí? El amor al dinero lleva al hombre a cegarse, a cerrarse a Dios, a cerrarse a sus hermanos, y lo lleva a destruirse a sí mismo y destruir a los demás, ¿sí? Y pues no solamente ese ejemplo de cuestión de afán de dinero, sino de poder, de estar por encima de los demás, ¿sí? De tener un dominio, ¿sí? Todo lo contrario a la humildad, ¿sí? Y Santo Tomás pues nos retoma pues esta reflexión: la humildad es la virtud que modera nuestra alma para impedirle que tienda a las cosas grandes, contrarias a la recta razón. Moderar esta tendencia de aspirar a las cosas grandes que van en contra de la justa razón, ¿sí? Vamos a volver en un momento después de un breve corte. La palabra no solo imparte vida, también sustenta la vida. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Como católicos, ¿en qué pecado incurre una persona que realiza conscientemente un aborto? ¿En qué pecado incurre? Bueno, con caer en un pecado mortal, ya con, digamos, un pecado, es un pecado de homicidio, pecado, no censura. Censura es la excomunión anexa, pero un pecado es un pecado grave, un pecado mortal, un homicidio. ¿Quién puede justificar un homicidio si no es en defensa propia? ¿Quién puede justificar una matanza, verdad? Ahora que tanto nos atosigan con los terroristas, ¿verdad? Bueno, pues un terrorista comete muchísimos menos homicidios de los que comete un médico abortista, que deben existir muchísimos, por lo que dice la gente. Todos los días llega con abortos, alguien los tiene que haber realizado, ni modo que vengan los ángeles a hacerlo, ¿verdad? Muchísimos menos de lo que nos admiramos de que hayan matado, qué sé yo, el de Oslo, el muchacho de Oslo, 77, y él sus motivos tiene, ¿verdad? Y ha ido a 100, nos parece algo, a algunos les parece monstruoso, pero nos admiramos de que cualquier médico o ginecólogo aquí del Seguro Social, ¿verdad?, de México, de la Ciudad de México, a lo mejor tiene, pero muchísimos más abortos que ha cometido, ¿verdad? Es la falta de respeto a la vida y la falta de proporción a que la vida debe ser sagrada en todos los casos. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Koinonia Radio, 14:20 AM. Son las 9 de la noche, 14 minutos. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Debemos tener siempre apetito por la palabra de Dios para asegurar un crecimiento espiritual en nuestra vida. Volvemos nuevamente a nuestra reflexión del día de hoy, la importancia de la humildad. Aprovechamos para enviar un caluroso saludo pues a todos aquellos hermanos, hermanas que nos están escuchando aquí en este programa, los misioneros servidores de la palabra. Y pues aprovechamos también para recordarles de una bonita invitación
que el sábado pasado les estábamos mencionando. La participación a la Asamblea Diocesana de Pastoral, Asamblea número 24, en el Instituto México a partir del martes, miércoles y jueves. Esta asamblea será muy importante porque será pues una reflexión sobre la ubicación del plan pastoral, sobre una motivación para todos aquellos agentes de pastoral que están al frente o representan cada uno de los ministerios que se llevan o se aplican en sus parroquias. A esta asamblea asiste el arzobispo, que es nuestro pastor, todo el presbiterio, el equipo de religiosas y sobre todo algunos representantes de cada uno de los ministerios. ¿Sí? Es un evento a nivel arquidiócesis, así es que pues están cordialmente invitados. Yo se los recuerdo para que pues lo tengamos presente en oración, lo tengamos presente en la Eucaristía, para que esta asamblea dé muchos frutos. ¿Sí? Pedimos también por el padre vicario de la pastoral, el padre Alejandro, para que el Señor lo guíe y lo lleve adelante. Y pues el día de hoy vamos a seguir meditando sobre la importancia de la humildad. Como decía al inicio, la humildad, el reflexionar, pues es una virtud que siempre hay que estar meditando, que nunca podemos decir ya terminé de meditar, ya comprendí qué es la humildad, ¿sí? O yo ya soy humilde, ¿no? Sino que pues yo pudiera reflexionar que es una actitud, es una necesidad, ¿sí? de esta virtud que hay que adquirirla, y cuando sintamos que ya vamos caminando la humildad hay que sentir como que volvemos a empezar, porque la soberbia, que es lo contrario a la humildad, nos puede autoengañar o nos puede engañar haciéndonos sentir que ya somos humildes, ¿sí? Me ha tocado escuchar a veces frases de yo soy humilde, y pues es como negar la humildad o desvirtuar la humildad. La humildad impide que caigamos en acciones que nos perjudican, ¿sí? Y el dejarse llevar por la humildad pues es precisamente usar la inteligencia, pero usar la inteligencia como don de Dios, y hacer lo que debemos hacer. Vamos a escuchar un pasaje del Antiguo Testamento, Proverbios 11:2. Escuchemos con atención. El orgullo acarrea deshonra, la sabiduría está con los humildes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sí, nuevamente, qué bonito pasaje, Proverbios 11:2. ¿Sí? Entonces, así, la humildad pues es una virtud que lleva a ejercer la razón, ¿sí? Y sobre todo la sabia razón o la recta razón. La inteligencia pues es la que le da este sentido y la va guiando. Para nosotros pues sabemos qué tan necesario es la humildad en la vida comunitaria, en los trabajos pastorales, en el trabajo que vamos haciendo como personas. Yo recuerdo en una ocasión, en una misión en Santiago de Chile, me tocó trabajar pues con muchos agentes de pastoral, y pues habíamos repartido el trabajo con diferentes grupos, pero me llamó mucho la atención a veces pues nuestras actitudes aquí de falta de humildad, y una persona me decía, si me toca trabajar en este ministerio con esta persona, yo mejor no participo, ¿sí? Y qué pena, porque uno sin humildad, por falta de humildad, pues se sale del grupo, ¿sí? Ya no persevera o no tiene esa alegría, ¿sí? Para ir adelante. Por eso es una virtud que en el núcleo de la familia a veces, ¿sí? ¿Cuál es el problema de raíz? Que a veces entre familiares no se hablen, o entre vecinos o con las demás personas, pues siempre va a estar a la raíz el orgullo, la soberbia y el egoísmo, ¿sí? Y la humildad es todo lo contrario. En una familia, en una persona, en un grupo, en la parroquia, en la iglesia, cuando hay esta virtud, ¿sí? Esta virtud pues ayuda de mucho, ¿sí? Vamos a invitar al seminarista Alfonso, qué consejos puede darnos, ¿sí? Sobre todo
que se dirija a jóvenes. ¿Qué consejos le darías a jóvenes ahora que tú estás como formador de jóvenes? Si es un reto el hablarles de la humildad, y sobre todo cuando pues uno se ve exigido a ser humilde, ¿sí? A meditar sobre la humildad y sobre todo a nuestra sociedad en general. Bien, pues la humildad, como usted lo decía, parte de una actitud y sobre todo forma parte de la experiencia de la vida cotidiana que cada uno de nosotros va teniendo. Se piensa que la persona humilde es la persona que anda con la ropa sucia, con los zapatitos sucios, y no es así. Realmente la humildad forma parte de una actitud, cómo vamos viendo las cosas, cómo actuamos ante ciertas situaciones. Hoy en la actualidad, bien, el joven de hoy tiene un cierto estatus de acuerdo a la inteligencia que tiene, a las capacidades que tiene, y eso lo lleva a caer en las humillaciones, en humillar al que no sabe, ¿no? Uno se da cuenta cómo en las universidades, en las preparatorias y sobre todo en los ambientes escolares hoy se da el famoso bullying, ¿verdad? La agresión contra el que no sabe, a lo mejor es porque cómo habla, la forma de vestirse, diferentes cosas, se exige este medio entre los jóvenes que es el bullying. Sin embargo, bueno, pues el bullying no solamente nos lleva al desprecio de los demás, nos lleva a humillarlos, sin reconocer que también nosotros somos seres o somos personas limitadas. El humilde, precisamente como lo dice ahorita el libro de Proverbios, es el hombre sabio, el hombre que tiene el conocimiento de Dios. El humilde, el hombre humilde, la mujer humilde, las personas sencillas, es el que reconoce sus límites, pero sobre todo reconoce la grandeza de Dios, que es lo más importante. Y creo que es lo que hace falta hoy en la actualidad. La persona humilde reconoce sus pecados, reconoce sus limitaciones, pero también acude, busca ayuda. Y no solamente es una ayuda humana, sino que buscamos la ayuda divina, la ayuda de la providencia, la ayuda que viene de Dios. Creo que, como lo dice la carta del apóstol San Pablo a los romanos, todo lo que Dios permite es para el bien de los que lo aman, y también Dios permite que pasemos por ciertas humillaciones para poder crecer. El hombre humilde entonces se constituye como el hombre que tiene que aprender a madurar a través de los diferentes acontecimientos que le pasen en su vida. Por eso es necesario, ¿verdad?, aprender a ser humildes, y forma parte de un proceso, así como el nacer, el irse desarrollando, el ir creciendo, formar una familia y también llegar a la vejez y prepararse para la muerte, forma parte de un proceso natural. También la humildad forma parte de ese proceso, un proceso que nos lleva a un encuentro con Dios. Muy bien, y ahorita retomando pues este tema de la humildad, hay una frase muy bonita que se llama cincelazo para forjar apóstoles, y nos dice: el humilde todo lo que vive lo convierte en oración. Cuando le pasa al humilde una prueba, una dificultad, una alegría, del humilde todo lo convierte en oración. Ahora, ¿cómo valoramos a una persona humilde y sencilla? Pues muy fácil. Sin duda alguna, en nuestra naturaleza nos lleva a gustar la humildad, sobre todo cuando uno va conociendo la palabra de Dios o cuando uno hace uso de su inteligencia. Nos agrada estar con alguien que es humilde, ¿sí? Y pedimos, incluso a veces le llamamos la atención a alguien porque tú no eres humilde, porque eres un soberbio, y es motivo así de rechazo, de conflicto, ¿sí? Y hacia una persona soberbia, presumida, como que la evitamos, ¿sí? Con esta persona no quiero convivir porque es soberbia, porque es presumida, porque es egoísta, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿cómo valoramos a una persona humilde y sencilla? Y cómo rechazamos la presunción. Hay un pensamiento muy importante de un autor: el humilde ve las cosas según Dios, ¿sí? El humilde pues ve con los ojos de Dios, y sobre todo con esa profundidad de Dios. El uso recto de la inteligencia pues reconoce lo que es. El sentimiento busca aparentar ser más de lo que es. Entonces hay una especie de tensión. Por un lado, nuestra inteligencia, que nos lleva a buscar lo verdadero, y por otro lado el sentimiento, el sentir,
¿sí? Sentí un enojo, sentí envidia. A veces, sobre todo cuando no lo podemos controlar, nos lleva a perjudicarnos a nosotros mismos o a perjudicar a las demás personas. Lo importante pues es dejarse guiar por la recta razón, además de que la razón está por encima de la sensibilidad del ser humano, ¿sí? El ser humano debe de utilizar su inteligencia, la sabiduría que viene de Dios. No debemos dejarnos llevar por el sentimiento, porque el ser humano pues sí, también es sentimiento, pero la razón rebasa al sentimiento. Debemos pues de ser prudentes, ¿sí? De dejarnos guiar por lo que es, ¿sí? De hacer lo que nos corresponde, ¿sí? De reconocer lo que somos ante Dios, ante los demás, ¿sí? Ese es la persona humilde. Por eso la razón está por encima del sentimiento, ¿sí? O cuando nos quedamos en el sentimiento, pues somos inmaduros. Hay un signo de inmadurez. Volvemos nuevamente después de un breve corte. La palabra no solo imparte vida, también sustenta la vida. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Misa Episcopal. Sigue con nosotros la celebración eucarística presidida por el señor arzobispo don Rafael Romo Muñoz, todos los domingos a las 12 del mediodía. Acompáñanos y vivámosla. Misa Episcopal. Desde la Catedral Nuestra Señora de Guadalupe. ¡Te esperamos! Dios les bendiga. Tú me has llamado. Conoce a tus sacerdotes y comparte con ellos. Todos los domingos a las 5 de la tarde por Koinonia Radio 1420 AM y por www.tjcatólico.com. Tú me has llamado. Conduce Lulú Calzada. Escúchanos. Aquí estoy, Señor, toma mi vida. Sacerdote para siempre quiero ser. La Iglesia Católica tiene deberes y responsabilidades. Cada miembro es responsable de solucionar y de restaurar problemas pacífica y discretamente, todo conforme a la ley aplicada en Iglesia. Escucha el programa conducido por el Padre Raúl Soto, misionero del Espíritu Santo, cada domingo en punto de las 8 de la noche por Koinonia Radio y por www.tjcatólico.com. Ley aplicada, ley aplicada. Koinonia Radio 1420 AM. Estás escuchando Koinonia Radio. Son las 9 de la noche, 28 minutos. Debemos tener siempre apetito por la palabra de Dios para asegurar un crecimiento espiritual en nuestra vida. Continuamos nuestro programa, aprovechando para enviar saludos a todos aquellos que en esta noche nos están sintonizando y sobre todo reflexionando un tema de suma importancia, la humildad. Hay muchos matrimonios que por falta de humildad fracasan, convivencias que cuando está a la raíz del egoísmo se viene todo abajo, ¿sí? A veces como que pues sentimos que no podemos, ¿sí? Que somos un fracaso en la humildad. Vamos a ver sobre todo un fundamento en la Sagrada Escritura que nos habla sobre la humildad. Y no solamente que es un texto así de la Sagrada Escritura y nada más, sino sobre todo, pues es la regla de vida que vivió nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Vamos a ver la carta de San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos 6 al 9. El cual, aunque existía con el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con él, sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo, haciéndose como todos los hombres y presentándose como un hombre cualquiera. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz.
Por eso Dios le dio el más alto honor y el más excelente de todos los nombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor. Ahí encontramos pues el fundamento de la humildad. A mí me llama mucho la atención en la vida de los santos, pues precisamente todos en un grado menor, mayor, etcétera, se caracterizan en su recorrido, en su proceso de humildad. Y yo recuerdo una anécdota de un santo de origen chileno, el padre Alberto Hurtado. Y pues él, un hombre pues también con mucho carisma, muy sensible a las realidades, una labor social muy grande que hizo en Santiago de Chile a través del Hogar de Cristo, un hogar para jóvenes, adultos, indigentes que no tenían un hogar, ¿sí? Y pues él en uno de sus viajes para realizar un apostolado, en su tiempo, pues el medio de transporte era el tren. Y pues ya subieron todos los pasajeros, ¿sí? Para abordar el tren. Y pues él dejaba que pasaran los demás. Y por allí algunas personas pues lo reconocieron y le decía: padre, pásele porque ya están quedando los últimos lugares. Y el último lugar le va a tocar cerca del baño, de allí del tren. Y pues el padre Hurtado, pues él reflexionaba y respondió: es que precisamente quiero ese último lugar, porque así como está, viene así el tren lleno, a alguien le va a tocar, sí, pero a veces pues nosotros buscamos aprovechar los primeros lugares, la comodidad, y dejamos para los demás el último lugar, allí junto al baño. Sí, y él decía, quiero el día de hoy ese último lugar, ¿sí? Hacer un poquito de sacrificio porque hay otros que lo iban a hacer, que les iba a tocar, ¿sí? Y quiero yo ponerme en ese último lugar, ¿sí? Y pues así reflexionan los santos precisamente cuando comprenden el sentido de la humildad, ¿sí? Así, por eso pues los santos no ven como los hombres, los santos ven como Dios, como decía ese autor anónimo. Los santos tienen la mirada de Dios, ven con la mirada de Dios, con los ojos de Dios. Y así de Filipenses 2 del 6 al 9 podemos pues responder a esta pregunta: ¿por qué Cristo se humilló? Sí, pues la respuesta allí mismo está en este pasaje: por amor a los hombres. Allí nos manifestó hasta qué punto nos ama Dios, ¿sí? Porque el amor también es dolor, pero un dolor por los demás, ¿sí? Una aceptación de la voluntad de Dios en el dolor, en la humillación de los demás, ¿sí? A veces pues sufrimos mucho porque pues no tenemos esa capacidad de sufrir un poquito por los demás, porque somos muy egoístas, ¿sí? Yo recuerdo en una ocasión allá en la península de Yucatán, me tocó conocer a una joven que se hizo misionera y anduvo predicando la palabra de Dios, y pues después terminó su misión, pues ella regresaba a la península, pero decía: ahora regreso con una misión, con una tarea que voy a hacer. Y pues ella decía, remarcaba mucho: ahora quiero ayudar a mi familia, porque creo que cuando yo estuve con mi familia les hice mucho daño, yo era una persona muy egoísta, ¿sí? Pues ahí tenía el reto ahora, pues ser una persona humilde, ¿sí? Ser una persona humilde. Y sabemos pues que la humildad, sobre todo en la vida comunitaria, ¿sí? Aquí está uno de los seminaristas formadores de misioneros, ¿sí? Y pues es algo que es todo un proceso para asimilarlo, ¿sí? Él nos va a hablar respecto a ello. Sí, bien, pues precisamente el hombre por naturaleza es un ser sociable, es un ser que se relaciona con las demás personas, y ser humilde en comunidad cuesta, y cuesta mucho, porque el poder compartir con los demás una vida implica un desprendimiento. Siempre está esa tentativa, ¿verdad?, de
no, yo por qué, o mejor que lo haga el otro, por qué no mejor tú vas primero, por qué yo, ¿no? Y siempre el preguntarse, ay, pero es que los otros, no, yo siempre. Ahorita que el padre estaba contando su anécdota, recuerdo hace años cuando estaba en la formación, cuánto trabajo nos costaba ir por la leche al establo, ¿verdad? Y cargar los botes cargados de lácteo, pues también para que después se hierva, de ahí salga el queso, o se hagan los diferentes atoles, no sé, lo que las hermanas surgieran. Y costaba mucho porque era después de meditación y irse, y el frío, y luego las manos se congelan, llevar la carretilla, cuesta. Pero cuando uno lo hace por amor, cuando uno lo hace por servicio a los demás, da alegría a los demás. Y entonces ya no vas pensando en que vas a cargar un bote de leche, sino estás pensando en que vas a servir a los demás. Y es precisamente que la humildad se convierta en esta virtud. Lo virtuoso, ¿cuál es? Lo extraordinario, ¿cuál es? Servir a los demás, desprenderte, ser generoso a los demás. Estás prestando un servicio a la comunidad. Por eso ahorita que estamos en el equipo de formación, ¿verdad? Y estamos ahí con los jóvenes, relacionándonos, trabajando con ellos, bien, pues el primero que tiene que dar el ejemplo de humildad, pues es uno, ¿verdad? Los que estamos al frente. No nos ponen por ser mejores o porque tenemos la mejor capacidad, nos ponen para prestar un mejor servicio y también pues para ejercer esta virtud de la humildad. Muy bien, vamos a continuar. Podemos decir que queda claro que para una obra grande de caridad hacia los necesitados es necesaria la virtud de la humildad. La Madre Teresa de Calcuta manejaba mucho esa frase, dar hasta que duela, ¿sí? Y pues la humildad, decía Santa Teresa de Ávila, es la verdad. La humildad es la verdad. Una persona soberbia queda lejos de los sufrimientos de los pequeños y por lo tanto es incapaz de comprenderlos y ayudarlos. Al contrario, una persona humilde es cercana a los necesitados. A mí me llama mucho la atención del Evangelio según San Juan, el capítulo 2, cuando la Virgen María está en una boda y pues se acerca donde Jesús porque ella se percató de que los novios se les había terminado el vino, estaban en un profundo aprieto y pues ella, su sensibilidad hacia los necesitados, hacia la gente de buena voluntad, hacia los pequeños, la llevó a interceder, a actuar. Por eso se acerca con esas palabras muy cálidas que nuestro Señor Jesucristo nunca iba a rechazar. Hijo, se les ha terminado el vino, ¿sí? Comunica aquella aflicción que estaba viviendo aquel matrimonio, ¿sí? La humildad hace cercano a las personas necesitadas, ¿sí? La soberbia nos aleja de los necesitados, ¿sí? La soberbia nos hace buscar a los poderosos. Si alguien tiene más poder que yo, quiero estar con ese poderoso. Si alguien tiene más dinero que yo, quiere estar y ser amigo de ese poderoso, ¿sí? Porque para el soberbio, ¿sí?, lo que vale es el dinero, una seguridad humana, una seguridad económica, ¿sí?, un privilegio, etcétera, ¿sí? Pero pues sabemos que ese no es el camino, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo así les dijo a los discípulos: el que quiera ser el primero, que sea el último, que sea humilde, que sea el servidor. La humildad nos hace más humanos y más entendidos, ¿sí? Es decir, más inteligentes. Nos capacita para sentir el dolor ajeno y a acercarnos para aliviarlo. Ahí tenemos ese gran ejemplo en Juan 2, en las bodas de Caná, la sensibilidad que tenía la Santísima Virgen María de descubrir a los necesitados, de acudir y ayudar a los necesitados. A veces pues hay una gran ceguera, una gran discapacidad, como dice un autor biblista, ¿sí? Tenemos una discapacidad porque nuestra sensibilidad no nos alcanza para descubrir a los necesitados, ¿sí? A los necesitados de ayuda moral, material, espiritual, aquellos que están esperando que como cristianos les llevemos la palabra de Dios. Y la humildad pues nos capacita
para ello, ¿sí? Nos descubre a los necesitados, ¿sí? Y nos hace estar cerca de ellos. La palabra no solo imparte vida, también sustenta la vida. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Como católicos, ¿en qué pecado incurre una persona que realiza conscientemente un aborto? ¿En qué pecado incurre? Bueno, como caer en un pecado mortal, ya con, digamos, un pecado, es un pecado de homicidio, pecado, no censura. Censura es la excomunión anexa, pero un pecado es un pecado grave, un pecado mortal, un homicidio. ¿Quién puede justificar un homicidio si no es en defensa propia? ¿Quién puede justificar una matanza, verdad? Ahora que tanto nos atosigan con los terroristas. Bueno, pues un terrorista comete muchísimos menos homicidios de los que comete un médico abortista, que deben existir muchísimos, por lo que dice la gente. Todos los días llega con abortos, alguien los tiene que haber realizado, ni modo que vengan Los Ángeles a hacerlo, ¿verdad? Muchísimos menos de lo que nos admiramos de que hayan matado, qué sé yo, el de Oslo, el muchacho de Oslo, 77, y él sus motivos tiene, ¿verdad? Y ha ido a 100, nos parece algo, a algunos les parece monstruoso, pero no se admiramos de que cualquier médico o ginecólogo aquí del Seguro Social, ¿verdad?, de México, de la Ciudad de México, a lo mejor tiene, pero muchísimos más abortos que ha cometido, ¿verdad? Es la falta de respeto a la vida y la falta de proporción a que la vida debe ser sagrada en todos los casos. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Koinonia Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Sammy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Una estimación publicada por el Centro Latinoamericano sobre Salud y Mujer, CELSAM, concluyó en que el número de abortos anuales está entre 500,000 y 850,000. El gobierno mexicano solo estima unos 100,000 abortos clandestinos al año. Es difícil comprender cómo alguien llama derecho a destrozar un niño. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Debemos tener siempre apetito por la palabra de Dios para asegurar un crecimiento espiritual en nuestra vida. Volvemos nuevamente a nuestro programa con los misioneros servidores de la palabra, reflexionando la palabra de Dios. Vamos a escuchar nuevamente del Evangelio de San Lucas 10, versículo 21. Vamos a ver un bonito pasaje que nos habla sobre la humildad y sin duda alguna pues siempre esa humildad en Cristo. En aquel momento Jesús, lleno de la alegría por el Espíritu Santo, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mostrado a los sencillos las cosas que escondiste de los sabios y entendidos. Sí, Padre, porque así lo has querido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La humildad nos hace más humanos y más entendidos. La humildad precisamente acercó a nuestro Señor Jesucristo a los necesitados. La soberbia nos aleja, ¿sí? La soberbia, por ejemplo, de Herodes, era un rey y tenía mucho poder, pero era un hombre muy lejano a los necesitados. Él podía tener poder porque tenía la autoridad, el poder para hacer bienes, pero la soberbia le impedía, ¿sí? A diferencia, nuestro Señor Jesucristo, la humildad lo hace cercano, ¿sí? Él se abaja a nuestro nivel para ayudarnos, para sentir con nosotros lo que vivimos,
para consolarnos. Por eso nos capacita para sentir el dolor ajeno y acercarnos para aliviarnos. ¿Sí? El padre Alberto Hurtado, un santo de origen chileno, decía, hay que mitigar el dolor, ¿sí? Hay que compartirlo, hay que aliviar el dolor. Sí, y pues esta experiencia, sin duda alguna, pues la tuvieron muchos santos a través de su testimonio, de su oración, de sus obras, sí, y a veces lo contrario, hay tanto egoísmo, tanta soberbia, tanta competencia, a ver quién es más grande, a ver quién tiene más poder. Yo recuerdo en una ocasión, un sacerdote reflexionaba, decía, sí compitan, pero compitan en quién es más generoso, no en quién es más soberbio, más egoísta. ¿Sí? Sin duda alguna, cuando alguien, por ejemplo, va a tomar una decisión en su vida, ¿sí? Se va a casar, por ejemplo, que tiene su novia, ¿sí? Va a formar una familia, va a ser la mamá de sus hijos, no escogió a la más soberbia, sino al contrario, a una persona humilde. De lo contrario, no hubiera dado ese paso. A veces pues caras vemos, corazones no sabemos, ya después sale la soberbia, sí, bien que se disimula, pero sin duda alguna pues hay esa intención de buscar convivir mi vida, formar una familia con una persona humilde, sencilla de corazón. Dios inspira a la persona humilde y sencilla para grandes cosas, ¿sí? Los soberbios todo lo echan a perder. Nuestra sociedad sería muy diferente, habría más respeto a las personas y más justicia en todos los ambientes si se conociera el valor de esta virtud y se enseñara como algo fundamental en las escuelas, ¿sí? Es decir, la humildad, sobre todo inspirada en los valores, inspirada en la Sagrada Escritura. Yo creo que muchas cosas cambiarían si tomamos en serio el tema de la humildad, y sobre todo que tenga una transformación, no nos vayamos a quedar, para mí la humildad es un pensamiento bonito. Si voy a escribir un pensamiento en mi cuarto, en mi cabecera, un texto de Proverbios que me hable sobre la humildad, o de Lucas 1:52 que me hable de la humildad, porque qué bonito es el pensamiento de la humildad, ¿sí? No, debe de ser algo concreto, ¿sí? Algo que yo reflexione. Nuestra sociedad sería muy diferente, habría más respeto a las personas y más justicia en los ambientes si se conociera este valor de esta virtud y se enseñara como algo fundamental en nuestros ambientes. ¿Cuándo comprenderá la sociedad que la formación de los hombres no consiste solamente en aprender más materias de ciencia o de literatura, sino y sobre todo en la adquisición de las virtudes y sobre todo de la virtud de la humildad? Si queremos una sociedad sana, no debemos solamente informar, sino formar a los hombres, capacitarlos, entrenarlos. Y qué mejor manera cuando esa formación la vamos teniendo desde la palabra de Dios, ¿sí? Por ejemplo, el programa de los misioneros, cómo vive un día el misionero, pues inicia su vida, su día, haciendo las oraciones de la iglesia, ¿sí? Unas oraciones que se llama laudes, y una meditación de un libro espiritual, ¿sí? Y así inicia su programa, reflexionando la palabra, ¿sí? Entonces eso va capacitando a cada uno, al misionero, a lo largo del día. Y pues así mismo, sí, a lo largo del día pues uno va reflexionando, se va examinando, o sobre todo al final de la jornada, y pues ya uno le pide perdón a Dios las fallas en la comunidad, las fallas cuando faltamos a la caridad, cuando faltamos a la comunidad para vivir, sí, nuevamente volviendo a la humildad. Por eso, si queremos una sociedad sana, no debemos solamente informar, sino formar a los hombres y vivir una conversión. Recordemos ese ejemplo cuando por allí algún periodista se acercó a la Madre Teresa de Calcuta y le decía: Madre Teresa de Calcuta, díganos algunas palabras, ¿sí? Porque pues nuestro mundo anda muy mal, ¿sí? Hay muchas injusticias, está lleno de egoísmos, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos dice usted que hagamos, sí, para que nuestro mundo cambie?
¿sí? Y la Madre Teresa de Calcuta dio una respuesta muy breve, ¿sí? Muy clara. El mundo va a cambiar cuando cambies tú y cuando cambie yo, ¿sí? Es decir, cuando seamos humildes, cuando seas humilde tú y cuando sea humilde yo, ¿sí? Entonces, por eso la humildad no es algo cerrado, sino es un trabajo que constantemente debemos hacer, ¿sí? El humilde todo lo convierte en oración, ¿sí? Ahora vamos a escuchar al seminarista Alfonso, que viene de Ciudad de México. ¿Cómo ha sido su proceso para ti desde que fuiste llamado? ¿Qué compartes a los jóvenes? ¿Cómo ha sido tu proceso de darle una respuesta al Señor? ¿Sí? Escuchemos. Bien, sin duda creo que ahorita me venía a la mente el hombre humilde siempre como que cae bien, ¿verdad? La persona sencilla cae bien a las demás personas, la persona humilde, la persona sencilla se abre las puertas. Sin embargo, las personas que son soberbias, que se creen mucho, la vanidad y todo, son personas que a lo mejor tienen muy pocos amigos, caen mal. De hecho, a mí me ha tocado hacer visiteo y tocar puertas de personas, familias humildes, sencillas, y tú te sientes en un ambiente agradable, ¿verdad? Donde las personas pues conviven, a lo mejor son pobres, no tienen para comer, pero lo poquito o mucho que te pueden ofrecer te lo dan de corazón y tú te sientes muy contentos. En cambio puedes llegar a otras casas donde puede haber mucho lujo, donde pueden haber carros y cosas materiales, pero igual pueden ser casas y hogares frías, secas, a lo mejor ni el saludo de decir buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? No se siente un ambiente agradable. Por eso creo que la virtud de la humildad, como lo dice nuestro fundador, el padre Luis Butera, es la puerta por donde entran las demás virtudes. El hombre que es humilde se constituye como una persona sencilla, es una persona alegre, es una persona generosa, es una persona que cuenta con la ayuda de Dios, es una persona que confía inmensamente en la providencia divina. Por eso, bueno, ha sido punto clave en mi vocación. Pues cuesta mucho, ¿verdad? Como yo le decía en el otro set, cuesta mucho ser humildes. Hay veces uno no comprende, pero poco a poco no deja de ser una experiencia y que se va dando en la vocación de cada uno de nosotros. Bien, es lo que yo les puedo compartir a través de mi experiencia vocacional. Pues he aprendido y comprendido a crecer en esta virtud. Y pues el hermano va a estar aquí en Cristo Misionero apoyando la formación de misioneros. Él está en el 4º año de teología y pues va a estar compartiendo en la formación con estos misioneros. Y pues volvemos nuevamente a la invitación que les estamos haciendo para que no pierdan de vista la gran asamblea número 24 pastoral diocesana en el Instituto México, a partir del martes, miércoles y jueves. Va a dar inicio a las 3 de la tarde y va a terminar 9 de la noche, ¿sí? Y el jueves va a concluir 5:30 con la celebración eucarística. Ya sabemos quiénes participan, sobre todo aquellos que estamos comprometidos con la pastoral, ¿sí? En cada uno de los ministerios. Es muy importante la participación. A veces decimos, bueno, nuestra iglesia, ¿qué hace? ¿Sí? Precisamente es un gesto, un signo grande, esta formación, este encuentro, esta animación, para que pues la iglesia aquí en Tijuana sea una iglesia precisamente que le dé una respuesta al Señor. Así es que están invitados. Y por otra parte, pues la Casa de Retiros de Cristo Misionero ya está abriendo sus puertas para que quienes gusten vivir un retiro allí acudan los fines de semana, ¿sí? Ya es para que vean las fechas más próximas a vivir. Hay retiros para matrimonios, retiros para jóvenes, para quienes tienen alguna inquietud vocacional. También pues aquí está el seminarista Alfonso, que quieren hacer su experiencia en las misiones, ¿sí? Para que pues ustedes también puedan dar una respuesta. Y pues vamos a despedirnos hoy de este bonito programa enviándoles la bendición para todos aquellos que nos han escuchado a lo largo de esta hora. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.
Esto fue La Palabra, un programa para crecer en la vida de fe. Espéranos la próxima semana por Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Una unción